Te esperamos acá para conversar entonces con Diego Fischer. Acá está el trabajo, Mejor Callar. Mejor Callar era lo que se decía en aquella época respecto a este caso que había involucrado precisamente a Celia Rodríguez Larreta, ultimada precisamente por su esposo Adolfo Latorre, quien luego también fuera asesinado por el abogado de quien había sido su esposa. Una historia de la que se habló poco en aquel entonces, pero la investigación de Diego nos lleva además a tener otra visión diferente de lo que era aquel Uruguay del 900, del principio del 900. Diego, bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación. Y es así, ¿no? Primero proponés una foto que habitualmente o que no hemos visto con frecuencia de aquel Uruguay. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Sí, la apuesta es no solo contar una historia que en términos generales en algunas personas será conocida. Yo confieso que cuando llegué a la tragedia del Prado conocía los titulares, ¿no? Pero el libro lo que propone no es solamente una pintura del 900, sino que es el contexto, el 900, sino conocer las reales causas de esa tragedia, que es el corolario de una sucesión de hechos que arrancan mucho antes que aquel 27 de diciembre de 1904, como cuando tú bien decías, Celia Rodríguez Larreta muere asesinada por su marido en el Hotel del Prado, en una noche en la que habían ido justamente al hotel esa tarde, la tarde anterior, habían ido a reconciliarse y con diferencia de hora y media, 2 horas, el abogado de Celia, un personaje muy oscuro llamado Teófilo Díaz, le pega un tiro a Latorre que, bueno, pasado el mediodía muere en el entonces Hospital de la Caridad. Esa es, digamos, son los hechos, pero bueno, ¿por qué se producen esos hechos? ¿Qué papel jugó Luis Alberto de Herrera, amante entonces, un hombre que comenzaba su ascendente carrera política dentro del Partido Nacional? No nos olvidemos que acababa de morir Aparicio Saravia en la Guerra del 4 y Herrera vuelve a Montevideo como el líder de la juventud y se va posicionando como el dirigente emergente del Partido Blanco. Un José Valle Ordóñez que también llega al poder por esos años, ¿no? Ese es un poco el contexto de esta historia y en el marco de esa mirada que en este caso no es cándida ni romántica del 1900, que es cierto que Montevideo se le llamaba la Belle Époque a ese periodo también. Montevideo fijaba su mirada o posaba su mirada en París, y que en los cafés de Montevideo se reunía lo que yo considero ha sido y sigue siendo la generación de escritores más brillantes que ha tenido el Uruguay, Horacio Quiroga. Bueno, y a propósito de eso decís algo bien interesante. Ay, a ver, ahora sí. Decís algo bien interesante, porque además justifica un poco el título del libro, sí, ¿no? Para no revelar además todos los visicuetos de esta historia, que es apasionante, está muy bien escrita, te agradezco además el libro autografiado, pero como en una época donde una cosa era la vida social, ¿verdad? Y otra puertas adentro, ¿no? La intimidad, donde la violencia doméstica, donde la agresividad era una constante y de eso no se hablaba, ¿verdad? Claro, claro. Había como una puesta en escena en esas casonas. Esto es un retrato del 900, pero también de una clase social, del patriciado y de la alta burguesía, yo diría rioplatense, porque son familias muy vinculadas, mucho más vinculadas que hoy en día con la oligarquía porteña, ¿no? Tenemos allí a los Rodríguez Larreta, a la familia de Arteaga, la familia de Herrera, bueno, los Latorre, que son representantes de la más alta burguesía montevideana, y en esas residencias muy importantes, algunas aún sobreviven en la ciudad vieja, como tú bien decías, puertas adentro, no en todas, pero en algunas de ellas se vivían situaciones de violencia, de lo que llamaríamos hoy de género, muy dramáticas, y una vez que se traspasaba
el umbral hacia, digamos, hacia la calle, o salía de la casa hacia la calle, era una puesta en escena. Todo aquello transcurría en un ambiente elegante, refinado, donde se hablaba mucho el francés. Esos encuentros... Sí, todo muy civilizado. Todo muy civilizado. En Montevideo, a pocos kilómetros de la ciudad, y Montevideo era hasta el Ejido y poco más, traspasando, es decir, ingresando en lo que llamaríamos el interior o la campaña, blancos y colorados, colorados y blancos se desangraban en guerras civiles y en revoluciones. Entonces, como que hay una suerte de correlato en lo que se vivía en esas residencias de la clase alta, que representaban al poder, que eran el poder en sí mismo. No era que tenían el poder, eran el poder económico y eran el poder político. Pero ahí pasa un poco la explicación del por qué, incluso me decías más temprano, se hicieron callar hasta los documentos. Sí. Hablábamos hace un ratito que esta fue una de las investigaciones más complicadas. Incluso hay algún elemento que al día de hoy para mí sigue siendo, y yo lo planteo en el libro, ¿no? No logramos el sustento documental para avalar lo que queríamos comunicar, y lo ponemos de esa manera. Bueno, hay dos versiones sobre este mismo hecho, que es la muerte de una figura no protagonista, pero casi protagónica de la historia, que es Luis Rodríguez Larreta, el padre de quien luego terminaría siendo asesinada por su marido, Chela Rodríguez Larreta. Claro. Y entonces desaparecieron documentos y desaparecieron partidas, no están partidas de defunción o de matrimonio, en fin. Así como encontramos otras, ¿no? Muy bien guardadas. Ahora, Diego, además me encantó porque el detonante de que tú investigaras la historia parte de un familiar propio, ¿no? Sí, de María Elena Rodríguez Larreta, que te propone, ¿no? El caso, entre comillas, si se quiere. Ahora, ¿cuánto de ficción hay en todo este detalle o correlato real? Muy poco. Porque hablas también de lo que era la intimidad, ¿no? En detalle, de estas parejas. ¿Cuánto hay también allí de cómo se logra, digamos, llegar a ese nivel de investigación? Bueno, si yo te digo que una de las escenas importantes, clave de esta historia, que es la escena del asesinato, está descrita con detalles, y quizás esos detalles son los que te hayan llamado la atención, en un expediente judicial. Y de ahí los tomé. Y está citada la fuente, obviamente, ¿no? Los detalles de cómo eran esos encuentros amorosos, porque es muy legítimo lo que tú te planteas. Claro. ¿Cómo puedo llegar yo a saber de esa época, además, porque hoy por hoy se sabe todo de todo, pero sí, se sacan fotos, se sacan videos, todo, y se suben a Facebook, claro, ¿no? Por eso. No, en aquella época la cosa no pasaba por allí, pero lo mismo pasó con Carlota Ferreira, que había situaciones parecidas, ¿no? En este caso, bueno, cómo y por qué se amaban esos amantes están en documentos, en cartas. Es impresionante la investigación, que te llevó un buen tiempo, como otras tantas que has hecho y como otras tantas que inspiran determinadas situaciones. Cambiando un poquito de tema, hace pocos días, el lunes estuvo acá Natalia Oreiro y se manejó la posibilidad de que interprete a Juana Ibarburu. Sí. Y los trascendidos apuntan a que sería la película basada en tu trabajo, en tu investigación. Es real. ¿Ya hubo contacto contigo? ¿Ya hubo algún tipo de comunicación, acercamiento para desarrollar la película? El proyecto está en marcha, un poco a un ritmo más lento del inicialmente previsto, pero la dirección la va a hacer Marcos Carnevale, el director del Seifred, entre otras. Natalia va a ser de Juana en la juventud. Yo estuve con ella cuando vino a presentar Gilda, tuve una charla con ella, me resultó fantástico porque no solo había leído el libro, sino que lo había desmenuzado, claro, y me sometió a un interrogatorio sobre determinados hechos que allí se cuentan.
Y bueno, y Juana en la madurez la va a interpretar Norma Leandro. ¿Qué te Entonces, parece? Bueno, y hay otros personajes también interesantes. Y la historia es a ambas actrices, primero al director, y a ambas actrices los cautivó la historia de Al encuentro de las Tres Marías, ¿no? Totalmente. Y la productora... Pero qué difícil también esa figura, ¿no? Llevarla al cine, sí. Con la admiración que además genera. Pero también qué maravilloso que después de casi 30 años de ostracismo, porque Totalmente. Juana fue olvidada, deliberadamente olvidada, no hablemos del ninguneo, y rotulada como una cómplice de un régimen, Sí. bueno, de la dictadura que gobernó este país en los años que sabemos que gobernó, eran todas mentiras. Y qué bueno que después de muchos años podamos rescatarla a este nivel, ¿no? Totalmente. Que llegue a ser una película. Bueno, Diego, Mejor callar, tu último libro, y a decir que ya obviamente debe estar preparando su próxima investigación. Ya está preparando, ya me dijo. No nos va a adelantar nada porque no tenemos no tiempo, puedo. pero sí te sentaremos nuevamente en el living de Buen Día Uruguay para que nos cuentes a propósito de tu próximo libro, cuando sea el momento de presentarlo, paso a Muy paso. bien. Con mucho gusto y siempre agradecidos a ustedes porque siempre están atentos a mi trabajo. Gracias Y es muy por la importante visita. contar con el apoyo de los colegas y de los medios de comunicación. Muchas Felicitaciones gracias, por el Diego. trabajo.